El momento ahora, Santi, de saludar en Canalea a Martín Rabasani. Él es economista, director de Ecolatina. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes. El ¿Cómo gusto estás, es Martín? nuestro, Martín. Bueno, primer dato de la inflación en la era Milei. Se conoció el IPC de Cava que trepó a 21,1%. Ya estamos rozando el 200% interanual. Un fuerte impacto, ¿no? Sí, realmente un muy fuerte impacto. De todas maneras, dentro de lo terrible del número, convengamos que había estimaciones que daban cifras aún mayores. Recordemos que se llegó a hablar de hasta 30% de inflación. Esto parece natural después de una suba del 118% en el tipo de cambio oficial. Así que dentro de lo terrible que es el 21% que dio Cava, no fue tan grave como se podría haber esperado. Ahora, ¿qué va A a pasar, nosotros Martín? ¿Qué va a Perdón, pasar, sí. qué va a pasar, perdón, cuando este jueves se conozca, ¿no? el tema del IPC y todo? Y bueno, ahí sí, vamos a estar ya superando a Venezuela, ¿no? Estamos sí, realmente con datos muy altos de inflación. Nuestra estimación es del 24,7 para el mes de diciembre y de 21% para enero. Son datos realmente altísimos de inflación. Si se confirma este 24,7 tendríamos 209, 210% de inflación en el año que acaba de concluir, y inflación muy alta en el primer mes del año. Así que me parece que es crucial que en las próximas semanas tienda a desacelerarse la inflación, porque son realmente registros muy, muy elevados. Ahí lo que les puedo aportar es, nosotros tenemos algunas mediciones de alta frecuencia de algunos productos, como el caso de algunos alimentos, productos de cuidado personal y demás. Ahí la buena noticia es que tras semanas en donde observábamos que venía aumentando a tasas de casi 2 dígitos, tasas del 7, 8, 9% semanal, ahora están desacelerándose y estos productos, esta canasta de productos, vienen a un ritmo del 12, 13% mensual. Es decir, hay una desaceleración que no extraña en función de que se está verificando una caída muy fuerte de la demanda. Claro, voy a eso, ¿no, Martín? Porque el que te escucha y nos escucha constantemente, y hemos hablado con vos también, de que este número de 30 era sin la devaluación del 118%. La pregunta es, con el 118%, con el aumento de las prepagas, con el aumento desmedido de la nafta, ¿por qué impacta tan poco en la inflación? Y en momentos donde no pasaba nada, teníamos una inflación del 12,7%. Para que la gente pueda entenderlo, hoy deberíamos tener una inflación por encima del 50%, porque debería trasladarse. Entonces, ¿por qué no se trasladó todo lo que tiene que ver con el aumento de la nafta? Y si se trasladaba en otro momento de la economía argentina. ¿Es discrecional a la política el traspaso a precio? A ver, lo que pudo haber pasado seguramente es que muchos precios de la economía ya tenían un tipo de cambio más alto que el oficial. Es decir, la devaluación no pegó plenamente porque muchos precios ya estaban con tipos de cambio superiores al dólar oficial. Por otra parte, recordemos que todavía hay muchos precios que están atrasados. Yo decía recién que la buena noticia es que estos productos de consumo masivo de alguna manera estaban desacelerando su precio. La mala es que ahora viene otra ronda de subas que tiene que ver con toda la parte de tarifas, el impacto pleno de la suba de nafta. Recordemos que cada 10 puntos de suba de la nafta o de los combustibles tenemos un impacto directo de 0,8 en el índice. O sea, son todos efectos de segunda ronda que van a seguir pegando durante la inflación de enero. Vos En este decías un contexto, 21 en enero. en principio nuestra Sí. estimación precaria, por supuesto, porque todavía estamos eh, a comienzos del mes, es del orden del 21%. O sea, Pero ahí menos. me parece que va a ser clave lo que pase en febrero. En febrero tendría que desacelerarse los precios.
porque si no realmente, a ver, el mayor problema que vemos es que claramente el gobierno hizo una devaluación muy importante del tipo de cambio, pero a estas tasas de inflación, la competitividad ganada por este salto se puede perder muy rápidamente. Y lo peor que podría suceder es que tenga que hacerse una nueva corrección del tipo de cambio, que no está en los planes del gobierno, con lo cual daría lugar a una nueva suba de precios y una pérdida de credibilidad del programa. Claro, bueno, ahí esa es mi gran duda. Si es lo peor o lo mejor, porque también se podría haber hecho una corrección del 50% y no del 118% en el tipo de cambio. Entonces, pregunto, ¿es lo mejor o lo peor que le puede pasar a la economía? Porque la verdad que te tiren un baldazo de agua cuando ya estás mojado no tiene ningún tipo de incidencia. No, por supuesto. A ver, que el tipo de cambio estaba retrasado, no había ninguna duda. Y que Argentina necesita un tipo de cambio más alto para poder exportar, que es lo que necesita el país para poder resolver su problema externo, para encarar un proceso de crecimiento más sostenido a largo plazo, no hay ninguna duda. El tema es que esta devaluación sea efectiva. Hasta ahora, de alguna manera, lo está logrando, pero a través de un proceso muy doloroso, que es que lo que está, el único freno que está teniendo realmente la suba de precios es la caída de demanda, más allá de la mayor o menor credibilidad que pueda estar despertando el programa económico. Recordemos que hay un compromiso muy fuerte de las autoridades en el sentido de tener disciplina fiscal y esto los operadores hasta ahora lo están aceptando, pero también es muy duro el ajuste en los ingresos. Pensemos que posiblemente el año 2023 haya terminado con una caída de hasta 30% en el poder adquisitivo de la mayoría de la población. Y desde ya que la situación debe ser mucho más complicada cuando uno lo abre por segmentos. Creo que en este momento el sector que más está sufriendo es la clase media, si de alguna manera el gobierno y las políticas han tratado de proteger a los segmentos de menores ingresos, en el caso de los jubilados, por ejemplo, con los bonos. Pero la clase media está sintiendo un golpe muy fuerte en su poder adquisitivo. ¿Qué dicen los libros de los salarios, los saberes de la gente en etapas de recesión, estanflación? Porque 2024 yo no veo incremento de salario en ninguno de los sectores. Es más, veo un ajuste como las variables. ¿Cómo se ajusta el déficit de la Argentina? Se ajusta el déficit en una compañía y esa compañía lo que hace es ajusta gente. Es un número y esa persona pierde el trabajo. ¿Qué pasa en momentos de estancamiento, de estanflación con los salarios? ¿Esa variable es algo que se puede llegar a tocar en el 2024, Martín? El problema es que el salario ya venía sufriendo pérdidas muy importantes. Lamentablemente yo no creo que a corto plazo pueda llegar a haber una recuperación. Nuestra estimación para el año es de una caída de la actividad del orden del 3%, 2,9% exactamente. Ahora bien, esto va a depender mucho de si se logra estabilizar la economía. Si hubiera una estabilización en los primeros meses de este año, digamos, creo que enero ya está jugado, creo que va a ser muy importante lo que pase con la inflación en febrero y marzo, pero si hubiera una desaceleración importante de los precios en estos meses, uno podría llegar a pensar en que se vaya morigerando la caída del salario real en la segunda parte del año de la mano de, no digo un proceso de crecimiento, pero por lo menos de dejar de caer y empezar a recuperar la actividad, que sería la forma en que tendría los ingresos de volver a tener, a ganar posiciones. O sea que concretamente vos ves el tiempo para atravesar este desierto más o menos, aproximadamente mitad del año 2024. Yo creo que es importante que tengamos señales fuertes de desaceleración de la inflación en los próximos meses. Creo que esto es clave. Claro, hoy lo hablábamos, Martín, acerca de la desaceleración
de la economía y de que mucha gente va a tener que pasar a depender del Estado, con un Estado que se está achicando. Yo no sé si está contemplado ese colapso, porque quien tenía una obra social con un aumento del 50% no la puede pagar y tiene que ir al Estado cuando el Estado está perdiendo empleados. Entonces, achico el déficit y por otro lado presiono a que las compañías cobren lo que tengan ganas de cobrar sin que el salario esté equilibrado. ¿No es una economía un poco cruel, Martín? Sí, el proceso de ajuste es muy fuerte, realmente. Vamos a ver, el gobierno ha señalado, lo ha dicho el presidente Milei, en el sentido de que va a tratar de proteger a los sectores más vulnerables, esperemos que sea así, pero sí, realmente el proceso de ajuste es muy fuerte, tomando además en cuenta, como señalaba recién, los antecedentes, es decir, una caída del 30% en el poder adquisitivo en el año realmente es muy significativa, Claro. tiene pocos precedentes. De esa caída probablemente 10 puntos hayan correspondido a diciembre, que fue donde se dio la mayor aceleración de la inflación. Por eso insisto en que es muy importante que se logre una rápida estabilización de la macroeconomía, que deje de darse estos índices altísimos de inflación para que el poder adquisitivo no siga sufriendo. Perfecto. Martín.